provincia de Buenos Aires. Se encuentran presentes el señor Ministro de Gobierno, Carlos Bianco, el señor Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y la señora Ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz. Escuchamos ahora las palabras del señor Ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias a los señores y señoras periodistas por hacerse presentes nuevamente en las conferencias de prensa que habitualmente realizamos los lunes. Como hacemos todos los años, habíamos hecho un impasse durante el verano y le dimos paso a las conferencias de verano que tuvieron lugar en los distintos destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, una vez abiertas las sesiones ordinarias en la legislatura, como hacemos siempre, damos comienzo a estas conferencias de prensa. Hemos tenido un verano bastante movido, ¿no? Bastante movido. 2 guerras empezaron en este verano. Reforma laboral, perdieron ustedes el Estatuto del Periodista. Los trabajadores en su conjunto perdieron muchos derechos, muchos acuerdos comerciales que no se entiende para qué se firmaron porque no traen ningún beneficio para nuestro país. Así que, bueno, hemos tenido un verano complejo. Después se va a referir el ministro Augusto Costa a la temporada, que estuvo lejos de ser una buena temporada, y también se va a referir a demás cuestiones que venimos señalando, que lo viene haciendo el gobernador, que ya lo habíamos hecho hacia el final del año pasado, sobre los impactos que está teniendo el modelo económico sobre la producción, sobre el empleo en la provincia de Buenos Aires. Y obviamente también me acompaña la ministra de las Mujeres y Diversidad, porque como todos ustedes saben, el día de ayer se conmemoró el Día de la Mujer, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Así que ese es el plan para la conferencia del día de hoy. Yo me voy a referir a bastantes asuntos, algunas cuestiones que venimos haciendo permanentemente, pero bueno, arranco porque son varios temas que quiero repasar brevemente. Por suerte, muchos de esos temas tienen que ver con buenas noticias para los bonaerenses, cosa que no suele abundar en Argentina en estos tiempos. Primera cuestión, como hacemos siempre, la agenda del gobernador para esta semana. Hoy por la tarde-noche va a estar participando de reuniones en Expo Agro en San Nicolás. En el día de mañana, martes, va a estar por Ezeiza, por el municipio de Ezeiza, haciendo varias inauguraciones de edificios escolares, 5 edificios escolares. Se van a inaugurar mañana, el gobernador los va a recorrer a todos. El nuevo edificio de la Escuela Secundaria de Arte, una inversión de 3.567 millones. El nuevo edificio de la Escuela Secundaria 16, una inversión de 1.337 millones. Estas 2 escuelas, estos 2 edificios escolares estaban siendo construidos a partir del programa tripartito que se hacía hasta el año 2023, en donde una parte lo financiaba el Estado Nacional, otra parte el Estado Provincial y otra parte el Estado Municipal, es decir, participaban en el financiamiento y en la ejecución los 3 niveles del Estado. Lamentablemente, desde que llegó Milei, obviamente la parte nacional quedó neutralizada, quedó parada, así que el municipio, con la ayuda de la provincia, retomaron las obras y se están pudiendo inaugurar estos 2 edificios. Después también el nuevo edificio de la Escuela Secundaria número 11 de la localidad de Tristán Suárez, una inversión de 3.167 millones. El nuevo edificio de la secundaria número 14 de la localidad de Carlos Espegazzini, con una inversión de 1.972 millones. Y el nuevo edificio de la Escuela Técnica número 2 del barrio Güemes, con una inversión de 3.715 millones financiada por la Corporación Andina de Fomento. Y además de esa inauguración de los 5 edificios, va a inaugurar también la obra de una ampliación de un edificio escolar de la Escuela Secundaria número 9 de Tristán Suárez, con una inversión de 2.264 millones. El día miércoles, también en General Rodríguez, es una semana de, como la semana pasada, muchas inauguraciones de edificios escolares. Esta semana va a inaugurar 9, la semana pasada se inauguraron 4, así que en 2 semanas vamos a estar inaugurando, el gobernador va a estar inaugurando 13 edificios escolares. En General Rodríguez, la Escuela Primaria 25 del barrio Güemes, una inversión de 4.188 millones, también financiada por la Corporación Andina de Fomento, y además de inaugurar ese edificio escolar, va a estar entregando patrulleros, vehículos policiales, y va a recorrer las obras del destacamento Güemes, donde va a funcionar una nueva sede de Fuerza Buenos Aires, uno de los departamentos de la policía de la provincia de Buenos Aires.
En Moreno, también ese mismo día, el miércoles en Moreno, igual que en General Rodríguez, otro edificio escolar, la inauguración de otro edificio escolar, el Jardín de Infantes número 932, con una inversión de más de 900 millones. Esta también era una obra paralizada por el Gobierno Nacional que se ha retomado. El jueves acá en La Plata se va a inaugurar la segunda etapa de las obras de la Avenida 60, ya se habían inaugurado el año pasado una primera etapa. Y el viernes va a estar por Tandil y por Villa Gesell, el gobernador. En Tandil también inaugurando un edificio escolar, la Escuela Secundaria número 13, Florencio Molina Campos, en el paraje Estación de la Canal, una inversión de 1.277 millones, y va a entregar también vehículos policiales en el municipio de Tandil, y luego se va a dirigir a Villa Gesell, donde también va a inaugurar otro edificio escolar, la Escuela Secundaria número 5, con una inversión de 1.785 millones, también financiada por un organismo internacional, la Corporación Andina de Fomento, y después va a estar recorriendo las obras del Hospital Subzonal Carlos Gesell. Es una inversión muy importante, esta primera etapa de la obra, una inversión de más de 10.000 millones de pesos, que fue adjudicada en enero y que comienzan los trabajos el día de hoy. Comienzan los trabajos, el gobernador la va a estar, como dijimos recién, visitando el viernes. Es una obra muy importante porque va a reforzar todo el sistema de salud de esa zona, que hoy fundamentalmente descansa sobre el Hospital Oscar Allende de Mar del Plata. Entonces, esto que iba a ser un hospital municipal fue cedido por el municipio a la provincia de Buenos Aires y lo transformó en un hospital subzonal, que va a permitir atender distintas especialidades y distintas patologías sin tener que movilizarse hacia Mar del Plata la gente de la zona. En esta primera etapa se va a poner en funcionamiento las áreas de emergencia, guardia pediátrica y de adultos, acceso general, sector de diagnóstico y tratamiento, laboratorio, administración y hall técnico, una superficie total de 20.250 metros cuadrados, y la etapa 2 más adelante ya está en elaboración para poder avanzar. O sea que esa es la agenda muy movida, muy territorial que va a tener el gobernador durante estas semanas. Después, tal como lo anunció el gobernador en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias, la semana pasada se firmó por parte del gobernador y se publicó en el boletín oficial el decreto que establece la obligatoriedad de la sala de 3 años en el nivel inicial. En ese decreto, obviamente, se encomienda a la Dirección General de Cultura y Educación a que establezca todas las medidas para que el año próximo, esto va a estar vigente, el 100% de la cobertura va a estar vigente a partir del año 2027. Durante todo este año hay que trabajar en asegurar las vacantes y los espacios para que todos los chicos y las chicas, los nenes y las nenas de 3 años, el año que viene tengan sus respectivas vacantes. Al momento tenemos un 87,5% de cobertura de la sala de 3 años, o sea que hay que seguir trabajando para llevarla un 13% adicional para llevarla al 100%. Hoy nosotros estamos con ese 87% porque se han construido muchísimos jardines de infantes nuevos. De hecho, después voy a hablar de los 300 edificios escolares que ya se inauguraron. Esta semana vamos a llegar a los 309, pero de esos 300 que ya se inauguraron, el 40% fueron jardines de infante, por lo que eso permite que los nenes y las nenas de 3 años también puedan concurrir. De esa forma, desde el gobierno provincial se asegura la educación a toda la población bonaerense, se va a asegurar a partir del año que viene, desde los 3 años hasta que terminan la universidad, con todas nuestras escuelas primarias, los niveles iniciales, las escuelas secundarias, las 25 universidades nacionales que tienen asiento en la provincia de Buenos Aires, las 3 universidades provinciales y los más de 80 centros universitarios en donde se dictan carreras universitarias en el marco del programa Puentes. Este era un objetivo que nos habíamos trazado al comienzo de la gestión y que estamos haciendo posible a partir del año próximo. Después, un anuncio que me pidió que realice el ministro Kreplak, el ministro de Salud, que tiene que ver con el lanzamiento a partir del día miércoles de la campaña de vacunación contra la gripe en la provincia de Buenos Aires. A partir del miércoles, en todos los vacunatorios provinciales, en todos los vacunatorios públicos de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires van a estar disponibles las dosis de la vacuna antigripal para los grupos de riesgo y para
el personal de salud. Este año se hace más temprano el lanzamiento de la campaña de vacunación antigripal, porque, como es de público conocimiento, el año pasado en el hemisferio norte tuvo lugar la aparición de una cepa novedosa y bastante más dañina, que es la cepa H3N2 subclado K, que provocó un brote muy fuerte, como decíamos recién, en el hemisferio norte y que puso en tensión los sistemas médicos. Por eso este año nos adelantamos a la vacunación, en particular de los grupos de riesgo. Los que primero tendrán la prioridad para la vacunación es el personal de salud y las personas de 65 años y más, pero constituyen también el grupo de riesgo que se tiene que vacunar obligatoriamente: las embarazadas y puérperas, los niños y niñas de 6 a 24 meses, las personas de 65 años o más, bueno, ya lo dijimos antes, y las personas de 2 a 64 años con factores de riesgo: diabetes, EPOC o asma, cardiopatías, obesidad, insuficiencia renal y otras enfermedades crónicas. Más allá de la vacunación, también nuestro ministro, el Ministerio de Salud, recomienda determinados cuidados muy parecidos a los cuidados que establecimos en su momento, los cuidados de salud y hábitos de cuidado a los que establecimos en la época del COVID: lavado frecuente de manos o uso de alcohol en gel, ventilar los ambientes lo más posible, evitar el contacto cercano con otras personas ante la presencia de síntomas, cubrirse el codo al toser o estornudar, no compartir mate, vasos ni cubiertos, y en caso de presentar síntomas respiratorios, la utilización de barbijos. Esas son las medidas de cuidado. Vamos a avanzar con el plan de vacunación para evitar que también como sucedió en otros países, ¿no?, que nuestro sistema sanitario entre en una situación de estrés por el aumento de los eventuales casos. En cuarto lugar, ya no me acuerdo cómo veníamos, comentar también, esto es una buena noticia para la provincia de Buenos Aires, era algo que obviamente nos preocupaba. La semana pasada se cerraron las paritarias de los trabajadores estatales, se cerraron puntualmente las que tienen que ver con los trabajadores comprendidos en la Ley de Empleo Público, en la Ley 10.430. Esa paritaria ese cierre de paritarias totalizó un 9% de aumento, que se compone de la siguiente forma: un 1,5% que ya se había dado en febrero y que ya se liquidó en este mes de marzo, un 5% para marzo que se va a liquidar, se va a hacer efectivo en abril, y un 2,5% adicional que corresponde a abril, pero que obviamente se cobra en mayo, más otros beneficios que están previstos en el cierre paritario en materia de bonificaciones, recategorizaciones y titularizaciones. Puntualmente, lo que queríamos hacer, más allá de pasar la información, era agradecer a los gremios de trabajadores estatales, que entendemos la situación grave que se encuentran todos los trabajadores de la Argentina. Después Augusto seguramente se va a referir al caso de los ingresos, de el aumento del desempleo, la caída de la producción, la caída del comercio, etcétera. Todos los trabajadores de la Argentina están particularmente pasando una situación muy, muy compleja en materia de ingresos, en materia de actividad, y nosotros hemos hecho un esfuerzo muy, muy grande para poder cerrar esta paritaria, y sabemos que han entendido perfectamente la situación particular que hoy tiene la provincia de Buenos Aires. No nos vamos a cansar de repetirlo. Si uno cuenta la valorización de las obras paradas en la provincia de Buenos Aires, las 1000 obras paradas, si uno suma eso, los distintos programas nacionales que se distribuían de manera no automática, pero legal, a partir de convenios o de leyes que le correspondían a la provincia de Buenos Aires, y a eso se le adiciona también la caída de la coparticipación nacional producto de la crisis de actividad económica que llega a la provincia de Buenos Aires, y si a eso se le suma la caída de la recaudación propia de la provincia de Buenos Aires, nosotros estamos teniendo en los últimos 2 años 22 millones de millones menos de recursos de los que estaban previstos para la provincia de Buenos Aires. Eso, para que se entienda, es medio presupuesto anual de la provincia de Buenos Aires. El presupuesto que se aprobó en diciembre pasado es aproximadamente de 44 billones de pesos. Nos están faltando 22 billones de pesos en estos 2 años, o sea que nos han quitado medio presupuesto anual de los recursos que le corresponden a la provincia de Buenos Aires, y en ese contexto pudimos trabajar muy seriamente, muy responsablemente con los gremios y poder hacer este cierre paritario. Quinto lugar, las promociones con cuenta DNI para el mes de marzo, que es algo que también solemos comentar y que le viene muy bien a los trabajadores
en este contexto, todos aquellos trabajadores que tienen la cuenta DNI. Hoy hay más de 10 millones de usuarios de la cuenta DNI, por lo tanto de clientes del Banco Provincia. Repaso brevemente, ¿no? Lo pueden encontrar en la página del Banco Provincia, pero me parece importante hacerlo público a través de la conferencia de prensa para que tenga un mayor impacto y un mayor conocimiento este tipo de promociones, que también es un esfuerzo muy grande que ha pedido el gobernador Kicillof al presidente del Banco Provincia, Juan Cuatromo. Como lo hemos explicado múltiples veces, el Banco Provincia es del pueblo de la provincia de Buenos Aires. La rentabilidad que obtiene el Banco Provincia no se va del país, no se reparte en dividendos, porque el Banco Provincia los únicos dueños que tiene son los bonaerenses, y esos recursos, a diferencia de lo que pasa en el resto de los bancos privados, que se pagan como dividendos, se giran al exterior, etcétera, se reinvierten, se utilizan para facilitar el comercio, pero también la producción con créditos subsidiados, con créditos a la producción, créditos al consumo en el territorio bonaerense. Repaso rápidamente las promociones para el mes de marzo, repito. En comercios de cercanía, que incluye carnicerías, granjas y pescaderías, 20% de descuento, ahora de lunes a viernes, antes no era todos los días, ahora es de lunes a viernes, 20% de descuento con un tope de 5.000 por semana, Después, en locales de gastronomía, restaurantes, etcétera, 25% de ahorro sábados y domingos con un tope de reintegro de 8.000 pesos por semana y por persona. En las estaciones de servicio YPF, en los locales full YPF, 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales adheridos con tope de reintegro de 8.000 por semana. Esto no aplica para la compra de combustibles, es lo que se consume, lo que se compra en los locales full YPF. En supermercados hay descuentos específicos en distintas cadenas. No voy a repasar todo porque cada cadena de supermercados tiene sus descuentos específicos por cuenta DNI, pero están vigentes todos los días de la semana, y además las personas que cobran jubilaciones o pensiones a través del Banco Provincia tienen un 5% de descuento adicional en esas cadenas de supermercados. Después, en ferias y mercados bonaerenses, 40% de descuento todos los días con un tope de 6.000 pesos por semana. En las universidades, en los comercios dentro de las universidades, los centros de estudiantes, los buffets, etcétera, 40% de descuento todos los días en ese tipo de comercios con un tope de 6.000 pesos por semana. En librerías, 10% de descuento los lunes y martes en todas las librerías adheridas, sin tope de reintegro. Esto es una promoción acumulable con la de comercios de barrio. No es que esto se descuenta, digamos, de la promoción de comercios de barrio. Lo mismo en farmacias y perfumerías, 10% de descuento, en este caso los miércoles y jueves, sin tope de reintegro. Y por último, específico para la vuelta a clases, la promoción vuelta a clases del Banco Provincia está vigente desde el viernes pasado y hasta el próximo jueves, desde el viernes 6 de marzo y hasta el jueves 12 de marzo. Los usuarios de tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco Provincia van a poder acceder a un 25% de descuento y 4 cuotas sin interés en librerías comerciales, librerías de texto y jugueterías sin tope de reintegro para la compra de útiles y demás elementos escolares. Estas son todas las promociones del Banco Provincia, repito, para este mes de marzo. Y por último, un tema que nos preocupa muchísimo, tema más político, pero que también tiene que ver con la producción y la economía. No sé si habrán visto en los últimos tiempos, seguramente sí, porque ustedes son gente informada y que vive de esto, básicamente los permanentes ataques y operaciones de prensa e intentos, inclusive judiciales, de limitar la autonomía de los municipios en materia de fijar sus tasas municipales. Como todos ustedes saben, en Argentina hay un sistema impositivo que consta de impuestos nacionales, que consta de impuestos provinciales y de tasas municipales. Muchas veces se confunde y dicen impuestos municipales, no, son tasas municipales. Bueno, ha habido múltiples declaraciones en ese sentido y prohibiciones por parte del ministro de Economía, declaraciones del presidente. En la última semana se produjo una última avanzada a partir de la apertura de las sesiones de los consejos deliberantes, del comienzo de las sesiones ordinarias de los consejos deliberantes de los concejales de La Libertad Avanza. ¿En qué sentido? De presentar distintos proyectos de ordenanza para limitar o restringir o prohibir la aplicación de tasas municipales, que es algo que corresponde a la autonomía
de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Lo han hecho, si mal no recuerdo, en 116 municipios de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el argumento por detrás de esas declaraciones, de las operaciones de prensa, de esta iniciativa de los concejales de La Libertad Avanza? Básicamente que en Argentina los problemas que tienen los comercios, que tiene la producción, tanto la producción agropecuaria como la producción industrial, tienen que ver con la excesiva aplicación de tasas municipales, que esa sería la razón de la falta de competitividad-precio que supuestamente tendrían los productores industriales, las industrias pymes, los productores del campo, etcétera, etcétera, y que para favorecerlos y mejorar su rentabilidad, lo que hay que hacer es eliminar o reducir tasas municipales. Ese es el argumento que está por detrás de las iniciativas que tienden a restringir la autonomía y la libertad que tienen los municipios para aplicar sus tasas municipales. Bueno, nosotros lo que queremos hacer sencillamente es desmentir que esto sea una causa importante, una causa principal, una causa fundamental. Lo vamos a hacer con indicadores que no construimos nosotros, que los tomamos de otro lado, para que nadie sospeche de esta cuestión. Nadie puede sospechar de estos indicadores que hayan sido tocados, manipulados, construidos por nosotros. Voy a hacer referencia a dos indicadores. En primer lugar, el conocido índice FADA, elaborado por la Fundación FADA, que lo que hace es medir la participación de los distintos niveles de Estado, el nivel nacional, el nivel provincial y el nivel municipal sobre la renta agrícola. Esto es específico para la producción agropecuaria. ¿Qué dice ese índice? Que el 93,6% de la carga impositiva sobre la producción agropecuaria, repito, el 93,6% de la carga impositiva sobre la producción agropecuaria tiene que ver con los impuestos nacionales, no con los provinciales, no con los municipales. 93,6% de la carga impositiva sobre la producción agropecuaria tiene que ver con impuestos nacionales, que, oh casualidad, mayoritariamente son impuestos nacionales no coparticipables, es decir, que la recaudación se la queda Milei. La recaudación se la queda Milei. 56,5% impuestos no coparticipables, 37,1% impuestos coparticipables que después se reparten, no solo una parte importante se la queda a la nación, otra parte se reparte con las distintas provincias de la Argentina. Y que solo el 5,7% de la carga tributaria sobre la producción agropecuaria, solo el 5,7% son impuestos provinciales. Y apenas el 0,7%, menos del 1%, corresponde al impacto de las tasas municipales. O sea que es una mentira que el problema de la competitividad, de la producción, de la generación de empleo en Argentina tiene que ver con las tasas municipales. Eventualmente tendrá que ver con el sistema tributario nacional, pero nosotros, como lo vamos a ver a continuación cuando hable Augusto seguramente, sabemos que el problema de la producción tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con la apertura importadora, tiene que ver con la apreciación cambiaria, tiene que ver con la destrucción del mercado interno, tiene que ver con la caída de los ingresos de la población en Argentina. Ese es el problema sustantivo de la producción y el comercio. El otro indicador que estuvimos analizando desde el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de acá, de la Universidad Nacional de La Plata, el profesor Agustín Lodola muestra que las tasas municipales explican solo el 0,9% del valor agregado bruto a precios de mercado en el promedio de las cadenas productivas argentinas. O sea, solo el 0,9%, es decir, menos del 1% afectan las tasas municipales a las distintas cadenas productivas de la Argentina y como máximo tienen el 1,7% en cadenas productivas determinadas, esto es en el sector financiero, el 1,7%, pero en promedio es 0,9%. O sea, otro indicador, otro dato que muestra que el problema que tiene hoy la producción en Argentina, que el problema que tiene el empleo en Argentina, que la mortandad de empresas, que la falta de competitividad, que la imposibilidad muchas veces de poder invertir no tienen que ver con las tasas municipales, no tienen que ver con los impuestos provinciales, tienen que ver con otras razones. A lo sumo con la carga impositiva nacional, pero nosotros creemos que las verdaderas causas son las políticas económicas que obviamente no favorecen la producción que está llevando adelante el gobierno nacional. Apreciación cambiaria, apertura importadora, firma de acuerdos de libre comercio que no tienen ningún tipo de beneficio para nuestro país ni para nuestra provincia y sobre todo la destrucción del mercado interno y la caída de los ingresos de la población. Así que lo que le pedimos al gobierno nacional, lo que le pedimos a los concejales de La Libertad Avanza es que dejen de mentir, que dejen de llevar operaciones de distracción y que se pongan a trabajar con proyectos de ordenanza
Le pedimos a los legisladores provinciales que se pongan a trabajar con proyectos de ley que tengan como objetivo favorecer la producción, no destruir la producción. Bueno, con esto yo termino, le paso la palabra al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, que va a seguir refiriéndose a estas cuestiones vinculadas con la producción, con el comercio, con el turismo particularmente y con el empleo en la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos los periodistas, las periodistas. Gracias, Carly, por la invitación a participar en esta inauguración de una nueva temporada de este clásico de todos los lunes que venís llevando desde hace tanto tiempo y más compartir este día con la ministra Estela Díaz en esta fecha tan importante para la lucha por los derechos de las mujeres. Y la idea sería ponerle números y ponerle algunos indicadores a lo que viene comentando Carly respecto a la situación productiva en la provincia de Buenos Aires que nosotros venimos denunciando desde el día que asumió Milei. Acá no es que hay una especulación de nadie respecto a mostrar la realidad, sino que venimos a mostrar la realidad. Y la realidad en la provincia de Buenos Aires y particularmente en el turismo para esta temporada fue durísima. Nosotros, desde que empezamos a analizar la situación del turismo allá por el mes de noviembre, previo a que empiece el fuerte la temporada, sabíamos que iba a ser complicada y cuando empezamos a transcurrir las primeras semanas, identificamos tres situaciones, tres dinámicas muy particulares del turismo en la provincia que tenían que ver con menos visitantes, es decir, menos turistas en los destinos, menos días de estadía, es decir, los que venían se quedaban menos tiempo y, sobre todo, muchísimo menos gasto en los diferentes puntos turísticos de la provincia. Nosotros en la última conferencia de verano con el gobernador en Santa Clara del Mar presentamos los números que teníamos hasta el 22 de febrero. Quiero hacer una presentación de cómo cerró la temporada tomando el periodo 1 de diciembre, 4 de marzo, que es donde ya tenemos prácticamente toda la temporada completa. Los números son realmente desoladores. Cantidad de turistas que recibió la provincia de Buenos Aires en todo su territorio, 8,7 millones durante toda la temporada, lo que es casi un 5% menos que el año pasado, es decir, venimos de una caída de un 5% respecto a la temporada anterior, pero el número que da miedo es el que vincula los turistas recibidos en esta temporada respecto a la previa que asumió Milei. Perdimos en la provincia de Buenos Aires 1.260.000 turistas en tan solo 2 años de gobierno de Milei. Esto obviamente habla de un desplome del turismo, en términos porcentuales es un 12,6%, pero en términos concretos son 1.260.000 personas que dejaron de visitar la provincia de Buenos Aires durante la temporada de verano, que es donde se produce el fuerte del turismo en la Argentina y particularmente en el principal destino turístico del país, que es la provincia de Buenos Aires. Una parte de este turismo que no nos visitó seguramente eligió otros destinos, particularmente en el exterior, producto del complejo de variables económicas que el gobierno de Milei dispuso, generando una competencia desleal, tipo de cambio atrasado que encarece los destinos argentinos y abarata los destinos del exterior, una política deliberada de fomentar los viajes al exterior, favoreciendo frecuencias a destinos donde muchos turistas con recursos, porque hay que decirlo, quien puede viajar al exterior es un tipo o un perfil de turista que tiene ingresos suficientes para poder hacerlo y que en términos comparativos con muchos destinos de la Argentina quedaron más baratos, pero por una decisión política del gobierno de establecer un tipo de cambio apreciado y encarecer el turismo interno y retirar todo tipo de política de apoyo al turismo local. Esta es la primera variable y es realmente lamentable haber perdido la posibilidad de recibir tantos turistas. Los que se fueron, que son una parte, pero la mayoría
del 1.260.000 turistas que dejó de venir a la provincia de Buenos Aires este año es porque no pudo salir de su casa, porque no tuvo ingresos, porque no tuvo posibilidad, porque no tuvo recursos para poder tomarse unos días de vacaciones. Eso en cualquier relevamiento que nosotros hagamos aparece como el principal factor. Muchísimas familias, un porcentaje enorme, el 60% de las familias declarando que no tenían ahorros por adquisitivo para poder tomarse días de vacaciones, y también se ve en la composición del turismo en la provincia, donde se sostuvo y hasta creció un poquitito el turismo en los destinos de mayores ingresos y cayó de una manera muy importante en los destinos más populares o de clase media. Es decir, se acabaron las posibilidades de gran parte de la clase media de los sectores de menores recursos de tomarse vacaciones en el principal destino turístico de Argentina. Segundo punto, la estadía media, es decir, cuántos días en promedio se queda cada turista, cayó 5% respecto al año pasado y 6% respecto a la última temporada del gobierno anterior al gobierno de Milei. Esto quiere decir que se consolidó un turismo de fin de semana. La estadía promedio ronda los 4 días, 5 días, depende del destino, 3 días. Es decir, fines de semana largos que algunas familias pueden tomarse vacaciones, y en eso consisten los patrones actuales del turismo en la provincia de Buenos Aires. Y además es un turismo muy de escapada, de decisión de último momento. Es decir, que si una familia ve que tiene un poquito de plata para poder escaparse un fin de semana, que el clima va a estar bueno, que aparece alguna promoción, se toma esos días. Si no, se queda en su casa. Y esto va en contra de lo que necesita la actividad turística, que es previsibilidad respecto a el flujo de turistas que va a recibir para poder estar preparado y para poder planificar el negocio de cada uno de los operadores. Entonces, menos turistas, menos estadías. Y el punto más notorio respecto a esta temporada es cómo se vino abajo el consumo. Nosotros con el Banco Provincia, con el equipo de Juan Cuatromo, hacemos un relevamiento en 28 destinos turísticos asociado a el uso de los principales medios de pago en actividades vinculadas al turismo. Y lo que evaluamos este año, o los indicadores de este año, es que en promedio en la provincia se gastó un 24% menos que el año pasado, y en la costa atlántica, el principal destino, un 29% menos. Y si nos remontamos a la temporada anterior a la llegada de Milei, cayó 1/3 el consumo y 40% el gasto en la costa atlántica. ¿Qué nos muestra esto? Que no solo hubo menos turistas, que se quedaron menos tiempo, sino que además los que fueron lo hicieron de una manera absolutamente gasolera, como se le denomina a este tipo de turismo, donde quizás lograron llegar al destino, pasar unos días, pero no salieron a comer afuera, no realizaron actividades recreativas, no fueron al teatro, no alquilaron una carpa, no fueron a espectáculos, no pudieron hacer nada más que ir con la heladerita a la playa y tratar de disfrutar de sus merecidos días de descanso. Eso es la radiografía del turismo en la provincia de Buenos Aires este verano, y en promedio lo que vimos es que la cantidad de ingresos que quedó en los bolsillos de los bonaerenses esta temporada respecto a la anterior es un 30% menos en términos reales. ¿Cómo se traduce esto? Que la hotelería, la gastronomía, el comercio, el esparcimiento, los teatros, los balnearios, los trabajadores del sector recibieron ingresos un 30% menores al año pasado, lo que no solo es preocupante a los fines de que en la temporada de verano es donde se generan fuertes los ingresos del sector, sino que además nos deja con una situación muy preocupante para lo que resta del año en aquellos destinos turísticos que viven del turismo y que necesitan hacer un buen colchón de ingresos en el verano para poder seguir garantizando condiciones de vida digna para sus habitantes el resto de la temporada. Esto es lo que ocurrió en el turismo, no es opinión, son los datos, y podemos pintar la realidad que queramos, pero contra lo que se vio en cada destino turístico de la provincia de Buenos Aires y lo que indican los relevamientos, no hay con qué darle. Muy rápidamente, un repaso ya cerrado del año 2025
de la actividad económica, industria y empleo en la provincia de Buenos Aires. Lo que se observó en el 2025 es una recuperación de la actividad económica respecto al 2024 de alrededor del 2,2%, si uno toma el estimador mensual de actividad en la provincia de Buenos Aires acumulado a 2025. Fíjense, se desplomó en 2024 respecto a 2023. Hay una recuperación en la barrita arriba en 2025. Ahora, ese 2,2% de recuperación es la mitad de lo que creció el EMAE, es decir, el estimador mensual de actividad económica a nivel nacional, en 2025. Es decir, la provincia de Buenos Aires se recuperó la mitad de lo que se recuperó la economía nacional y estamos 1,5% abajo en 2025 respecto a 2023. Es decir, el gobierno de Milei generó una contracción en tan solo 2 años de 1,5% de la economía. Y esto tiene una explicación muy clara, más allá de las fantasías de Milei y sus funcionarios respecto a que la economía viene creciendo. En la provincia de Buenos Aires la economía no viene creciendo, la economía está abajo de los números y de la actividad respecto al año en el que asumió Milei, y cuando se descomponen los diferentes rubros de actividad se explica por qué. Lo único que creció y de manera contundente respecto a 2023 fue la actividad agropecuaria, creció un 32%. No hay que ser un genio para darse cuenta por qué pasó eso. En 2023 se produce la sequía más importante en décadas en la Argentina, que golpeó particularmente a la provincia de Buenos Aires y particularmente a su sector agropecuario. Entonces lo que vimos fue una recuperación respecto a esa base comparativa muy baja, pero los 3 sectores que generan el 50% de la actividad económica en la provincia de Buenos Aires, que son industria, comercio y construcción, fíjense cómo le fue respecto a 2023. La industria 8,4% abajo, la construcción 21,6% abajo y el comercio 6,4% abajo. Es decir, se destruyó capacidad industrial, se destruyó la actividad de la construcción y se generó una pérdida de transacciones en el comercio que terminaron generando una crisis productiva que hoy está asolando a la provincia de Buenos Aires en todas las regiones y en todos los municipios. Y particularmente la actividad industrial, que es la actividad que mayor peso tiene dentro del Producto Bruto Geográfico de la provincia de Buenos Aires, lo que se observa es que estamos en niveles de utilización de la capacidad instalada a nivel nacional de 53,8% en el último indicador del INDEC, y en sectores que son muy relevantes, como el automotriz o textiles, 30-40%. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 10 líneas de producción, máquinas que están instaladas en el sector automotriz, 7 están apagadas, no funcionan, no producen, y estamos así en la mayoría de los sectores. Voy a repasar rápidamente los sectores más relevantes. El único que mostró una leve recuperación es refinación de petróleo, pero prácticamente al mismo nivel respecto al año 2023, un 0,4%, y después todos los demás sectores para abajo, productos químicos, vehículos automotores, alimentos y bebidas, tabaco, y estos son los que mejor le fue. Y el caso extremo de minerales no metálicos, con una caída de 1/3 en su producción, y podemos repasar todos los sectores, y así estamos. La Unión Industrial Argentina acaba de sacar una encuesta donde informa que según los relevamientos que hace dentro de la industria, prácticamente la mitad de las empresas y de los empresarios manifiestan tener serias dificultades para pagar impuestos, para pagar proveedores, para pagar salarios, para pagar servicios. Es decir, estamos al límite de un proceso de dificultades serias para mantener la cadena de pagos en el sector industrial. Lo que nos prende una alerta realmente muy importante, porque ya sabemos que las familias están endeudadas, que estamos en niveles récord de endeudamiento y de morosidad
también para familias, pero con el sector empresario está pasando lo mismo. Están dejando de pagar proveedores, están pateando los pagos, están pateando el pago de impuestos, están pateando el pago de servicios que dolarizados se fueron a las nubes, no tienen financiamiento. A los factores que mencionaba Carly de apreciación cambiaria, pérdida de poder adquisitivo, hay que sumarle tasas de interés y falta de crédito que hacen imposible financiar capital de trabajo, financiar inversión. Esa es la realidad de la industria. Y voy a terminar acá porque después lo que seguía era, bueno, no voy a hacer, perdón Carly, ya me estoy excediendo, pero lo habíamos mencionado, los últimos números, la contracara de esta pérdida de capacidad de producción es la pérdida de empleos. A noviembre del año pasado, todavía falta actualizar bastante este indicador, 5.498 unidades productivas, menos en la provincia de Buenos Aires, alrededor de 22.000 menos en el país, y casi 80.000 empleos formales perdidos a noviembre, de 300.000 que se perdieron en el país el mes de noviembre del año pasado. Y bueno, lo que seguía era repasar sector por sector los principales casos de empresas que todos los días son noticia por cierre, por despido, por suspensiones, por imposibilidad de seguir produciendo. Creo que ya las noticias de cada mañana nos generan esa información, así que con esto termino, pero básicamente lo que quería hacer era mostrar esta realidad durísima que está enfrentando la producción de la provincia de Buenos Aires y que, como bien decía Carly, y a diferencia de lo que dice Milei y sus funcionarios, no es culpa de empresarios prebendarios, de industriales ineficientes, de trabajadores vagos, no, es Milei, su política económica y acá están las consecuencias productivas. Bueno, muchas gracias, buenos días. Ministro Bianco, ministro Costa, gracias. Bueno, justamente estamos a un día, ayer domingo, 8 de marzo, fue una nueva conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras y tal cual las palabras que me precedieron de ambos ministros, no hay ninguna buena noticia para las mujeres en la Argentina con el gobierno de Milei. Y esta fecha ocurre además en un contexto especial. Estamos en el 2026, son los 50 años de la última dictadura cívico-militar. La provincia de Buenos Aires, el gobernador ha decretado este año todas nuestras conmemoraciones y acciones están en el marco del Año de los Derechos Humanos, por la memoria, la verdad y la justicia. Y también lo hacemos frente a un gobierno nacional negacionista, no ya de una cifra específica, sino del mismo terrorismo de Estado. Y también en un contexto donde se acaba de sancionar una reforma laboral, que también las desigualdades estructurales laborales que afectan especialmente a las mujeres trabajadoras son negadas por el gobierno nacional, como también es negada la violencia por razones de género, o sea, un gobierno antiderechos y un gobierno negacionista serial, que esto tiene consecuencias específicas porque tanto en el terrorismo de Estado como en las violencias por razones de género, estos negacionismos traen como consecuencia impunidad. Entonces, obviamente lo denunciamos, nos preocupa y trabajamos desde la provincia de Buenos Aires en un sistema y en políticas que están en las antípodas de esta perspectiva. Y quiero señalar en este sentido que por primera vez algunas cuestiones que afectan específicamente en el abandono de políticas y programas que hace el gobierno nacional. Lo señalaba con claridad en la apertura de sesiones el gobernador Kicillof, contraste, por cierto, si lo hay respecto a lo que había ocurrido el día anterior. Lo mismo el olvidable spot institucional que ayer publicó la Casa Rosada. El primer año de Milei presidente eliminó la Galería de las Mujeres. En esta casa de gobierno tenemos una hermosa Galería de las Mujeres que conmemora y reconoce el papel fundamental de la construcción de nuestra identidad como provincia y como país, de las mujeres en distintos sectores de actividad, pero también en este caso un video realmente olvidable que desconoce las desigualdades y las luchas de las mujeres, pero además abandona
las responsabilidades que tiene. Hay responsabilidades institucionales fijadas por el marco constitucional, convencional, internacional de la Argentina y por las leyes. Estas han sido abandonadas por el presidente de la Nación y sus políticas nacionales y algún día esperemos que den cuenta de ello, porque efectivamente hay responsabilidades por las que hay que responder. En 40 años de democracia y en más de 30 años no tenemos políticas nacionales ni mecanismos que aborden las violencias por razones de género. El gobierno nacional ha eliminado de 50 políticas que abordaban distintos aspectos de los temas de cuidado de las infancias, personas con discapacidad, adultos mayores que necesitaban protección especial. Quedan solo 4 políticas desfinanciadas y subejecutadas en su inmensa mayoría. Decíamos, negacionismo de la violencia de género, una problemática de enormes dimensiones y de las brechas. Yo quiero, como se ha sancionado recientemente la reforma laboral, puntualizar qué pasa con el sector del trabajo, con la inserción laboral de las mujeres y qué efectos está clarísimo que va a tener la nueva reforma laboral. La inserción laboral de las mujeres tiene una brecha de participación del 17%. 52% de la actividad de las mujeres, 70% de los varones. Es histórica, la desigualdad es estructural y es histórica. La informalidad afecta mayormente a las mujeres, 38% frente a 35% de los varones. Los ingresos más bajos, cuando miramos el sector de ingresos más bajos de la economía, en el 10% de menores ingresos, el 64% son mujeres de ese sector. Cuando miramos de manera inversa, el segmento de 10% de ingresos más altos, el 34% son mujeres. Hay una brecha de ingresos promedio de un 27%. Ahora, cuando miramos el tiempo de trabajo de las mujeres es más alto que los varones en promedio, más de 9 horas y media frente a 8 y media de los varones promedio. Pero ¿cuál es la diferencia de la composición de este tiempo de trabajo? Que para las mujeres hay muchas más horas de tiempo de trabajo no remunerado, porque somos las que nos encargamos fundamentalmente de las tareas de cuidado. 6 horas y media de trabajo de cuidado diario frente a 3 horas de los varones. La reforma laboral que dicen modernizadora, ¿qué respuesta nos trae para estos temas? Empeorar todos y cada uno de los indicadores laborales. Extender la jornada laboral, facilitar el despido, fragmentar vacaciones, aumentar el tiempo de pruebas, meses sin formalizar el empleo, o sea, feminizar aún más las desigualdades que el mundo laboral tiene. Esas son las respuestas. Por lo tanto, nada de modernizar, retroceso y retrógrado. Después también yo quisiera señalar algunos datos de violencia por razones de género. Acabamos de conocer, la Procuración es la responsable de publicar el registro de femicidios y de violencia en el sistema penal, porque también se recibe violencia de género por el sistema de familia y de juzgados de paz. El último informe siempre lo publican el 8 de marzo, el informe nacional lo publica la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema y en general lo hacen en junio. Son informes que se hacen sobre causas judiciales. Muchas veces se difunden los informes que hacen las ONG, que hacen una tarea muy importante de sensibilización, pero esta es una información sobre noticias periodísticas. Esto es sobre datos judiciales. En el 2025 hubo una reducción de 20 femicidios, 98 en el 2024, 78 en el 2025,
pero hubo en un contexto de aumento sostenido de las denuncias por violencia de género y también un aumento de los intentos de femicidio. Estamos terminando un informe del Ministerio, pero estimamos un 20% de aumento de los intentos de femicidio y según la Procuración, en Fiscalía se han tomado 146.000 denuncias penales por violencia de género. Amenazas, lesiones físicas, falta de respeto a las medidas de protección perimetrales son las principales denuncias. Pero también hay un reporte que hace el Ministerio de Seguridad de la provincia que en el año 2025 se reportaron 243.848 denuncias por violencia de género. La ley 12.569 es en la que marca estas denuncias. El 67% no configuraron delito, o sea que fueron por familia o juzgados de paz, el 33% sí. Por lo tanto, por comisaría entra una cantidad de denuncias, pero otras van directas por fiscalía. Hay casi más de 300.000 denuncias en el marco de esta problemática. Por más que Milei quiera tapar el sol con las manos, no lo va a poder lograr. Esta es una problemática gravísima de enormes dimensiones. Y en la provincia de Buenos Aires trabajamos para prevenirla, para asistir, para atender, para erradicarla, porque creemos que es prioritario vivir una vida sin violencia, que es un derecho elemental de las bonaerenses y para eso trabaja nuestro gobierno. En ese sentido, en las antípodas de lo que ocurre en el gobierno nacional, seguimos avanzando en la profundización del camino de construir institucionalidad estatal que dé respuesta. De hecho, realizamos un acto el 5 de marzo en el Teatro Argentino, en la Sala Ginastera, junto con la Corte Suprema, además con una presidenta mujer, Hilda Kogan. ¿Por qué hicimos esto? Porque también es un gesto que muestra cómo venimos trabajando más de 6 años, aumentando herramientas, dispositivos. Hubo 3 mesas de trabajo que fueron trabajando los temas de medidas cautelares, el formulario único de denuncias, la cuota alimentaria, cómo garantizar el acceso en el camino de no solo la autonomía económica de las mujeres y mejorar las condiciones de quienes cuidan, sino también de nuestros pibes y nuestras pibas. Bueno, cantidad de iniciativas en las que seguimos trabajando, así como fortaleciendo la línea 144. Quiero aprovechar también este momento para decir, en la provincia de Buenos Aires la línea 144 sigue presente, atiende las 24 horas del día, ha sido fortalecida y a partir del abandono del gobierno nacional, porque como dice que no existe la violencia de género, no tiene más la línea específica, nosotras ampliamos los números para atender todo el conurbano que antes se atendía en la Nación. Desde septiembre que empezó a funcionar tenemos un 160% más de llamadas a la línea 144. Así que Expo Igualdad, para alentar la autonomía económica. El año pasado, desde el programa Organizadas y en Red, además de asistir y acompañar a más de 2.500 iniciativas con emprendimientos productivos y de trabajo con cabeza de mujeres, se hizo un concurso acompañado a todo el proceso de selección con la Universidad de Florencio Varela. Más de 100 proyectos encabezados por mujeres han sido acompañados económicamente y con asistencia técnica, además de la enorme cantidad de iniciativas que también llevan adelante Ministerio de Producción, Ministerio de Asuntos Agrarios. Acá se señaló, el ministro Bianco lo señalaba y el gobernador en la apertura de sesiones, la sala de 3. Esto, un factor fundamental en la línea del cuidado, de que nuestros pibes y pibas desde el nivel inicial estén en la escuela. Los centros de desarrollo de la infancia que Nación abandonó, 76 centros de desarrollo de la infancia que la provincia hace. Mesa, el sistema alimentario que cuando le das alimentos a estos pibes, aliviás tiempo de trabajo de las mamás que si no son las que salen a
tener que en ese tiempo y jornada extendida salir a buscar recursos, ese horario y que se vuelve infinito para tener que buscar los recursos. Cuando el Estado se retira, la vida de nuestras familias, de las mujeres, de nuestra población, es cada vez más difícil. Bueno, en la provincia de Buenos Aires creemos exactamente lo contrario, que es el Estado presente, que es la sociedad que se organiza y reconocemos las luchas históricas de las mujeres que han logrado la conquista de tantos derechos, pero la conquista de esos derechos también ha producido una enorme transformación social. ¿Cuál es esta? La única libertad posible, con mayor justicia, con mayor igualdad. Así que también señalar que hoy 9 se va a estar movilizando junto al movimiento de mujeres en la Ciudad de La Plata a partir de las 16:30, también desde el Congreso de la Nación hacia la Plaza de Mayo y en todas las principales plazas de la Argentina. Sobran los motivos para decirle a Milei con nuestros derechos, no, las mujeres vamos a seguir luchando, vamos a seguir defendiéndolo y sabemos que hay un gobierno de la provincia de Buenos Aires que está codo a codo haciéndolo desde la institucionalidad estatal, pero también acompañándonos en la lucha y en las movilizaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación se va a dar lugar a la ronda de preguntas. Les vamos a pedir, por favor, a las y los periodistas que se presenten indicando su nombre y el medio al que representan. Gracias. Buenos días, ministros, ministra. Belén Robledo para Página 12. Hemos vuelto. Son varias, porque ha pasado mucho tiempo, así que va. Primero, si hay alguna posibilidad de que el gobierno provincial impulse alguna reforma electoral. El año pasado se ha hablado mucho de la ley de los años 40, que es la que está vigente. Si hay alguna posibilidad de actualización, también en relación a las PASO, bueno, todo lo que tenga que ver con lo electoral, si va a haber algo de eso. En segundo orden, hace unos días, versiones periodísticas indican que el diputado Miguel Ángel Pichetto propuso la formación de un frente anti-Milei, saber si hay alguna posibilidad de que el gobierno de la provincia se pliegue a una cosa así de cara a 2027. Y luego, ahora el domingo, son la fecha de elecciones del PJ bonaerense, saber si el gobernador, como nuevo presidente del partido, va a hacer algún tipo de actividad de asunción o algo por el estilo. Muchas gracias. Gracias, Belén. Mira, respecto a los temas electorales de la provincia de Buenos Aires, ahí seguramente habrá que trabajar, de hecho lo hemos estado hablando con la Junta Electoral, algunos temas vinculados, más de forma si querés, que tienen que ver con plazos, etcétera, que habría que acomodar justamente, que el año pasado se hizo de manera un poco intempestiva, porque al gobernador definir el desdoblamiento de las elecciones, como bien decías, quedamos en el marco de una ley del año 46 y que nunca se había usado y que tenía plazos muy exiguos como para poder organizar el proceso electoral, así que seguramente tendremos una tarea ahí para hacer algún tipo de reforma probablemente de carácter más permanente y no puntual y asociada a un evento electoral. Después hay cuestiones de contenido, de fondo, si querés, que se están discutiendo también a nivel nacional. Se está discutiendo sobre la posibilidad de una boleta única, de extenderlo y de poder acoplarla a las boletas provinciales. Se está hablando sobre las PASO, sobre el régimen de las PASO, etcétera. Bueno, creo que son discusiones que vamos a tener que dar también en la provincia de Buenos Aires. En principio hay inclusive algunos proyectos presentados. Nuestra posición ha sido clara en los últimos años respecto al sistema electoral. Nosotros hemos trabajado muy bien el año pasado con el sistema electoral tradicional en la provincia de Buenos Aires. Se decidió por ese año suspender, solamente por este año, por esta elección, digamos, que tuvo lugar el año pasado, suspender las PASO, pero hoy en día están vigentes y además hay otro tema que tiene que ver con lo electoral, que para nosotros es muy, muy importante seguir trabajándolo, seguir discutiéndolo, que tiene que ver con la reelección de los intendentes. Es algo que hemos planteado, es algo que inclusive bajo cuerda, me animo a decir, varias fuerzas ahora ya volvieron a plantear, así que seguramente será uno de los temas de discusión y debate en los próximos meses. Después, respecto de la formación de un frente anti-Milei,
ampliando, digamos, lo que hoy forma parte de nuestra fuerza política. Mira, es algo que nosotros venimos diciendo hace tiempo. Es algo que nosotros venimos diciendo hace tiempo, que hay que construir una alternativa, que hay que construir un proyecto para 2027, ampliando las fronteras. El otro día una periodista de un medio nacional me preguntaba si lo que había que hacer era ampliar las fronteras o lo dijo como medio volver a los orígenes, me planteó, como diciendo solamente el peronismo o un sector duro del peronismo. Y yo le dije que eran cosas que era, una cosa era eso y otra cosa opuesta era lo otro. Yo le dije, no, es lo mismo. Lo que pasó es que achicamos las fronteras. Volver a las bases es ampliar las fronteras, digo yo. No volver a las bases es quedarnos chiquitos o quedarnos con un tamaño reducido. Así que sí, que yo estoy de acuerdo. Después se verá con quiénes, bajo qué circunstancias, pero creo que hay que lograr algunos puntos de consenso y que creo que todas las fuerzas del campo popular, algunas más progresistas, algunas más conservadoras, van a estar de acuerdo. Por ejemplo, en la producción, que Argentina, que la provincia de Buenos Aires tiene que ser un país productivo, no un país especulador, un país de timba y que solamente la única producción que tengamos en nuestra Argentina sea la producción extractiva, que no genera valor agregado, que no derrama, que no genera empleo. Bueno, me parece que hay muchos puntos en común entre las distintas fuerzas, llamarlo del campo popular, pero por eso, que van desde el progresismo hasta fuerzas inclusive conservadoras en lo político, pero que estarían de acuerdo con una agenda que pone en el centro la producción, el trabajo, etc. Y por último me preguntaste por las elecciones, por alguna actividad del gobernador, todavía no está prevista, todavía no hay nada previsto, pero bueno, seguramente en su momento se definirá. Eso. Buen día a los ministros y a la ministra. Dos preguntas. Mañana se va a estar conociendo el índice de inflación de febrero, cercano al 3%. Seguramente se está repitiendo este escenario de meseta. ¿Qué reflexión tienen para hacer? Y la otra es con el barril de petróleo que tocó un pico de $115. Hay mucho nerviosismo a nivel internacional. Quería preguntar qué impacto esperan justamente en la economía nacional, si YPF tiene resto como para regular el precio de los combustibles. Y quería ver una reflexión del ministro Costa respecto de que si esto hubiera beneficiado a la economía nacional con la exportación de gas no convencional y la frustrada habilitación de la planta de licuefacción. Bueno, a ver, respecto al índice de inflación lo veremos mañana. Nosotros obviamente tenemos seguimiento, por ejemplo a través del equipo del Banco Provincia hace un seguimiento de una cantidad determinada de precios de la economía argentina y de la economía bonaerense. Veíamos viendo que lejos de reducirse el impacto inflacionario venía recrudeciendo. Sobre todo en algunos rubros que tienen que ver con alimentos y bebidas. Fundamentalmente estábamos viendo con mucha preocupación el aumento del precio de algunos alimentos, por ejemplo la carne, ¿no? Por ejemplo la carne que está en niveles casi imposibles para cualquier familia promedio con un salario promedio de la Argentina, así que veremos cuál es el índice de mañana, pero lo que puedo decir en general, el presidente sigue hablando de que controló la inflación y yo hace 6 meses que veo que los índices de inflación vienen aumentando, inclusive si vos lo comparás con los últimos años del gobierno de Cristina, donde el gobernador Kicillof era ministro de Economía, que yo recuerdo que en el Congreso, por ejemplo, Patricia Bullrich aparecía todos los meses con unos cartelones mostrando que la inflación mensual era 1,3, 1,5, 1,7. Estoy esperando que la ministra Bullrich, la ahora senadora Bullrich, aparezca con los carteles en el Senado diciendo inflación 3%, inflación mensual 3%. Yo lo estoy esperando, que es casi el doble de lo que ella mostraba como un problema gravísimo para la economía argentina. Estoy esperando que salga con los cartelones. ¿Qué más? Por el precio del barril de petróleo era obvio y evidente que iba a pasar, más temprano que tarde, hubo un primer salto. Estamos hace una semana en guerra, ha transcurrido solamente una semana. El petróleo estaba aproximadamente unos 60, 64 dólares por barril. El primer impacto es que pasó a los 70 y luego fue aumentando paulatinamente y ahora con el cierre del estrecho de Hormuz se ha disparado muy fuerte. Y los distintos ataques a refinerías de petróleo y de producción de gas licuado
bueno, ha pegado un nuevo salto. En algunos lugares, como decías vos, rozó los $115 por barril. Eso inevitablemente va a tener un impacto en la economía argentina. Ya lo tenía, pero ni siquiera a través directamente del precio del combustible. Argentina importa desde esa zona, de la zona del Estrecho de Hormuz, de Golfo Arábigo, etcétera, aproximadamente 60% de los fertilizantes basados en gas. 60%. Y eso había aumentado ya por la menor disponibilidad y por el aumento de los precios. O sea que los impactos en Argentina ya se van a seguir sintiendo, sobre todo en algunos cultivos, en el trigo y el maíz, que son básicamente los que usan este tipo de fertilizantes. Por suerte no estamos en época de siembra, que es de siembra, efectivamente, que es cuando se utilizan mayoritariamente esos fertilizantes. Es en mayo que empieza la necesidad de esos fertilizantes. Veremos a qué precio están, pero ya estaba teniendo un impacto a través de los fertilizantes y seguramente, y yo espero que no, pero seguramente, dadas las definiciones del Gobierno Nacional de tener un precio del combustible dolarizado, bueno, si aumenta el barril de petróleo seguramente tendrá un impacto en las estaciones de servicio. Yo digo espero que no, pero imagino que no es la forma en que el Gobierno Nacional va a encarar esto, porque a través de sus políticas de export parity, es decir, poner el precio del combustible al mismo precio que se exporta, seguramente eso tendrá un impacto directo en las estaciones de servicios. Sí, quiero retomar el análisis que venía haciendo Carly respecto a la situación de la inflación en Argentina, que claramente el Gobierno Nacional la puso como una de las variables que hay que evaluar para saber si su gestión fue exitosa o no. Y sostener que viene cumpliendo exitosamente esa gestión o ese objetivo va en contra de lo que muestran los indicadores, que es que sigue en niveles altos, que viene mostrando una tendencia creciente, que no logra perforar pisos que hace 10 años también se denunciaban como niveles de inflación intolerables y que hoy estamos en niveles superiores, pero sobre todo la forma en la cual está buscando resolver u ordenar el problema inflacionario, que es sosteniendo el tipo de cambio artificialmente apreciado, utilizando todos los recursos posibles y todas las intervenciones en el mercado cambiario y en la política monetaria para que el tipo de cambio se mantenga controlado, para no generar efectos en inflación, con la represión salarial y la pérdida de poder adquisitivo, es decir, otra variable u otra ancla es el empeoramiento generalizado de los ingresos de los trabajadores jubilados y los sectores de la economía, y la recesión fenomenal y la destrucción productiva que está generando. Entonces, no logra bajar la inflación a los niveles que promete. Los métodos que utiliza van en contra de cualquier proyecto que garantice condiciones de vida dignas en la sociedad. No aplicó el cambio metodológico que estaba pautado para el índice de precios para este año, justamente porque el cambio en la ponderación de los diferentes componentes del índice ante un aumento de los servicios iba a generar también un índice mayor, que es lo que están tratando de que no se vea, además de que variables como alimentos y bebidas y otros rubros vienen creciendo. El impulso que le iba a dar la suba de tarifas que se dio este año iba a ser todavía mucho más evidente respecto a cómo viene la inflación en Argentina. Y ahora se suma la situación de la disparada del precio del petróleo, que tiene un doble impacto en la economía local, un triple impacto, digamos. Uno, inflacionario directo, en la medida en que, como decía Carly, si el precio del petróleo se traslada a los precios de combustibles en general y de energía, eso genera directamente un traslado a precios internos que en un gobierno que toma el precio internacional como la referencia para fijar los precios internos de combustibles, es decir, dolariza el precio de los combustibles, va a necesariamente generar un efecto inflacionario. Y también está generando un descalabro en los mercados financieros. Hoy
todas las noticias relevantes tienen que ver con cómo se desploman las bolsas que abrieron en Asia, cómo arranca abajo los diferentes mercados financieros en todo el mundo. ¿Y esto por qué es relevante? Primero porque fue disparado por una situación como es esta situación excepcional que es el gobierno de Estados Unidos declarando la guerra al mundo, primero la guerra comercial con aranceles que generó muchísima volatilidad cambiaria, un día pone arancel, otro día lo saca, ahora bombardea a Irán, hace la operación de Maduro, es decir, está generando en el mundo una incertidumbre que pega en los mercados financieros. ¿Por qué es relevante para Argentina este impacto en los mercados financieros? Porque la única política del gobierno de Milei es exponer a la Argentina a la vulnerabilidad externa, porque lo único que quiere es generar condiciones para seguir tomando deuda y para eso depende que los mercados internacionales estén en condiciones de prestarle a la Argentina. Ahora, si este fenómeno es el inicio de lo que se conoce como flight to quality o salida de capitales de mercados emergentes para ir a destinos seguros, le complica además la mala idea que tenía el gobierno de Milei de destrozar la economía y compensar con endeudamiento, con toma de deuda voluntaria o con mejoramiento en las condiciones para la especulación financiera. Entonces, fíjate cómo una situación golpea a nivel precio interno, golpea a nivel plan económico que ya viene atado con el alambre y después cierro con lo último que habías preguntado, tiene o eventualmente puede tener un impacto en el desarrollo de proyectos de inversiones en el sector energético en la medida en que un mayor precio de la energía puede generar que proyectos que no eran rentables de exploración o de desarrollo de energía no convencional hoy con estos precios puede empezar a hacerlo. Pero fíjate todo el resto de los costos para generar algunas inversiones puntuales que pueden tener algún efecto. Y el tema de la planta de GNL que iba a construir YPF en asociación con Petronas en Bahía Blanca y que este gobierno eliminó, en realidad lo que era una estrategia y una decisión política de no solo extraer recursos energéticos, sino además agregarles valor. Y hoy el proyecto de Milei es que todo el gas de Vaca Muerta vaya por un caño por abajo a través de todo el territorio nacional, salga del territorio, se conecte a 2 barquitos que no agregan nada de valor a nivel local y se vaya, así como está. Y que encima tengan disponibilidad de esas divisas. Es decir, ese proyecto mostraba una idea de país donde a los recursos naturales se les agrega valor, se generan encadenamientos productivos, proveedores, subproductos, cosa que hoy lamentablemente no tenemos. Última pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Juan Pablo Ferrari del diario Hoy y Red 92 de La Plata. En aras de poder aprovechar y agradecer esta intervención, quería hacerle una pregunta puntual a cada uno de los intervinientes hoy. En primer lugar, como efectivamente, Bianco, usted marcó, fue un verano movido, entre otras cuestiones porque se ha confirmado, por ejemplo, el liderazgo de Axel Kicillof en el peronismo bonaerense. Concretamente, hubo algunas versiones que sobrevolaban con respecto a las relaciones internas dentro de este espacio. Quería preguntarle si usted calificaría hoy si la unidad es total o parcial, porque se vio claramente un gesto de un sector muy poderoso, como por ejemplo la Cámpora, de ceder protagonismo. Acá la compañía hacía alusión casualmente que dentro de poco se va a concretar todo esto. Al ministro Costa, destacando en parte su alocución también y explicación con respecto a lo que ha pasado, me remito a preguntarle si están trabajando en algún tipo de política junto al Ministerio de Economía que encabeza López o al Banco Provincia, también para, no sé de qué manera instrumentar ahora que se viene Semana Santa, algún tipo, tal vez Bianco no coincida con los métodos de regulación de precios, como en su momento hacía Moreno en otro gobierno peronista. No, por eso. Yo sé que está limitada la acción del Ministerio de Producción en el ámbito provincial, pero la verdad me remito a que muchos comerciantes, sin ánimo de meterme con los trabajadores del turismo, a fin de año o en tiempos donde se promueve el turismo como Semana Santa, golpean la puerta del Banco Provincia, piden créditos y después ponen como promoción
y lo digo concretamente porque pasó en Santa Teresita, no en Cariló, una pizza de mozzarella de 8 porciones a 30.000 pesos, o, por ejemplo, una docena de churros a 14.000 pesos cuando en La Plata se vende a 8.000, y después aparecen escenas tristes como churreros peleándose a canastazos en la playa por los precios, o en Villa Gesell, el promedio para salir a cenar en enero fue de 60.000 o 70.000 pesos por noche por una familia de 4 personas. O sea, también hay una realidad que a algunos comerciantes se les va un poquito la mano. Y por último, apelando a la intervención que hizo la ministra Díaz, a quien tuve la ocasión de cruzarme en la apertura de sesiones del Consejo Deliberante de La Plata, quería consultarle exactamente, dentro de 15 días se cumplen 50 años, usted hizo mención del golpe militar. El Consejo Deliberante que preside Marcelo Galán ha impulsado una sesión especial en la Comisaría Quinta, a la cual le han dado la espalda los concejales del PRO y de la Libertad Avanza. No van a sesionar y no van a ir. Una reflexión al respecto, si es que la tiene, al margen de que uno como periodista tiene que ser imparcial, y también la tengo, por cierto. Gracias. Gracias, Juan Pablo. No, mira, respecto de la renovación de las autoridades del PJ de la provincia de Buenos Aires, como sabemos, habían vencido los mandatos en diciembre y se dio durante el verano, o parte del verano, el proceso de discusión respecto de las elecciones. Se logró hacer listas de unidad para la presidencia del PJ a nivel de la provincia de Buenos Aires, con el gobernador Kicillof como presidente, con la vicegobernadora como vicepresidenta. Y después en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires, creo que son unos 16 distritos de la 18, bueno, por ahí, no me acuerdo el detalle, va a haber elecciones entre distintas listas. En algún lugar hay 3 listas, en la mayoría de los lugares en donde va a haber internas el próximo domingo va a haber 2 listas. Eso es lo que se está trabajando. No sé si la unidad es total o es parcial. Lo que sí hemos hecho todos, creo que es un esfuerzo, y hemos puesto nuestra mejor voluntad para poder lograr una lista única a nivel provincial, y que empieza a pasar lo que estaba pasando en muchas provincias en donde hay un gobernador peronista, que la naturaleza de las cosas es que el gobernador peronista sea el que conduce el partido. Agradecer a todos los sectores que estuvieron de acuerdo en esta posibilidad. Bueno, cosas que pasaron. El gobernador no se había postulado para dirigir el partido justicialista, se lo solicitaron, el gobernador estableció cuáles eran las condiciones mínimas a través de las cuales él podía conducir ese partido, más allá de su función como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Se negoció en esos términos y se pudo alcanzar una lista única. Después veremos el día domingo, se van a llevar adelante las elecciones distritales en donde hay internas. Sí, respecto a la definición de políticas desde la provincia, todos los ministerios estamos permanentemente evaluando alternativas junto con el Banco Provincia, con ARBA. De hecho, el gobernador anunció nuevas medidas de alivio tributario y sobre todo financiero para las pymes que están castigadas por este contexto económico. Hay una realidad que es que cuando uno piensa política desde la provincia no tiene los fierros que tiene el gobierno nacional ni los resortes de la política económica que tiene el gobierno nacional. Entonces, cuando, por ejemplo, mencionabas al Banco Provincia, hay algo que el presidente Juan Cuatromo repite sistemáticamente, que es: todo peso que tiene el Banco Provincias vuelve al pueblo bonaerense en promociones, descuento de cuenta NDI, financiamiento para pyme, financiamiento para la producción y para el trabajo. Y en un contexto donde está tan apretada la rentabilidad bancaria, tenemos también menos herramientas para generar ese tipo de situaciones, donde, por ejemplo, sería muy importante para Semana Santa poder desplegar una batería de medidas más allá de la promoción para que el turismo en la provincia pueda tener un nuevo hito que permita capear un poco este temporal en el que nos metió el gobierno nacional. Pero lo que vos describís, esta especie de juegos del hambre, ¿no?, donde todos están tratando de sobrevivir y escenas que son muy dramáticas, ¿no? Es responsabilidad del gobierno nacional que
arruinó la posibilidad de muchos sectores que tradicionalmente vivían del turismo de generar los ingresos suficientes para poder subsistir. Yo los precios que vos mencionabas por diferentes productos no puedo dar fe de que sean así. Estuve recorriendo toda la temporada los distintos destinos y tuve la suerte de poder comer por menos que esos precios que vos mencionabas en algunos lugares. Pero lo que está claro, y es algo que manifiestan todos los empresarios, y nosotros lo vemos, es que si hubo un fenómeno este verano fue el achicamiento de la rentabilidad. No podés vender, te subieron los costos de luz, de gas, de todos los servicios, no tenés financiamiento, porque si te querés financiar, el costo financiero es enorme, entonces el traslado a precios del aumento de los costos fue muchísimo menor a lo que subieron los costos. Entonces eso que apretó la rentabilidad. Entonces yo entiendo que ese fue el fenómeno y también explica o muestra con más crudeza la crisis que tiene el sector turístico. No vi particularmente situaciones de abuso en términos generales en la temporada, sino que Argentina y la provincia está cara por la política del gobierno nacional. Esa es mi reflexión. Bueno, la verdad que es lamentable y tristísimo que los concejales de Libertad Avanza y del PRO no asistan a una sesión homenaje y recordatorio de los 50 años del golpe cívico-militar. Felicitar al presidente del Consejo Deliberante, Galán, que hace y convoca esta sesión. Y decir que no tengo dudas de que la expresión de lo que hacen no representa a la inmensa mayoría de quienes incluso los votaron a ellos, ni de los votantes de ellos, porque en Argentina la memoria, la verdad, la justicia, la política de reparación y de lucha para que no vuelva a ocurrir el terrorismo de Estado es una política que hace, diría, casi a un ADN político, social, identitario, tiene un reconocimiento internacional porque ha sido ejemplo Argentina en el sentido de la sanción a los delitos de lesa humanidad que vinieron no solo a imponer el terror, ese terror para imponer un plan económico de saqueo de la Argentina. Entonces, recordarlo, plantear que la democracia que nos costó tanto es una democracia que hay que defender, que sostener y que para consolidarla y mejorarla también tenemos que llevar adelante un proyecto político que cada día garantice más derechos para las mayorías. Y en ese sentido, digo, importante que se haga esa sesión. Lamentable que los concejales de la oposición no asistan porque no están respondiendo a algo que tiene que ver justamente con la defensa de la institucionalidad democrática. Ya lo decíamos, porque lo empezaron en la época de Macri. La relativización de los 30.000 detenidos desaparecidos no era una discusión solo de cifras, era relativizar los crímenes de lesa humanidad y es caminar un camino de querer impunidad para los genocidas. Ese no es el camino que ha abrazado, que quiere y que acepta y que recorre la inmensa mayoría de la sociedad. Por supuesto, los decisores políticos y el proyecto político del que nosotras y nosotros somos parte. Pero la Argentina dice memoria, verdad, justicia y son 30.000. Gracias. Muchas gracias. Y de esta manera damos por terminada la conferencia de prensa. A todos y todas, muchas gracias y que tengan muy buenos días.